Muy triste noticia, el estado de salud de Susana Jiménez. A los 82 años, vuelve a preocupar a sus admiradores. La noticia que encendió las alarmas. Susana Jiménez y el problema de salud que la llevó al quirófano. Durante décadas, Susana Jiménez ha sido sinónimo de energía, de risas, de televisión, docu-glamour, de entrevistas históricas, de frases que quedaron grabadas en la cultura popular argentina. Pero cuando una figura que parece indestructible llega a los 82 años y de repente debe ser hospitalizada, la percepción del público cambia. No se habla solamente de su carrera. Shiro habla de fragilidad, del paso del tiempo, del miedo. Inevitable a que una de las grandes divas de la televisión latinoamericana esté entrando en una etapa mucho más delicada de su vida. Susana Jiménez nació el 29 de enero de 1944, en enero de 2022. Celebró 82 años. Una cifra extraordinaria para una mujer cuya imagen sigue asociada a la vitalidad y al espectáculo. Sin embargo, los últimos meses han estado acompañados por distintas noticias relacionadas con dolores físicos, tratamientos médicos y rumores sobre su estado de salud. Algunos de esos rumores fueron exagerados, otros tenían una base real. Precisamente, ahí comienza la historia que hoy preocupa a muchos de sus admiradores. En abril de 2022, comenzaron a circular versiones, según las cuales Susana tendría que ser operada por problemas en la espalda y en una rodilla. La información se difundió con rapidez, tanto que la propia conductora decidió intervenir y desmentir públicamente que existiera en aquel momento una operación programada. Susana contó que había recibido una enorme cantidad de llamadas de personas preocupadas por ella y aseguró que algunas de las informaciones que circulaban no eran correctas. Parecía entonces que la alarma había quedado atrás, pero unos meses más tarde, ocurrió algo que convirtió aquellos temores en una situación médica real. En julio de 2022, Susana Jiménez regresó a Argentina y tuvo que ser internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El motivo fue un problema de columna. Según las informaciones publicadas, una hernia de disco le estaba causando dolores intensos. La situación terminó llevando a los médicos a decidir una intervención quirúrgica. La noticia provocó preocupación inmediata, porque ya no se trataba de un rumor. Esta vez Susana realmente había pasado por un quirófano. Cuando hablamos de una paciente de 82 años, cualquier operación relacionada con la columna genera inevitablemente una atención especial. La diva permaneció hospitalizada durante varios días. Después de la intervención, recibió el alta médica y comenzó el periodo de recuperación en su domicilio. Fuentes cercanas citadas entonces aseguraban que se encontraba bien, aunque todavía dolorida por el posoperatorio. Es precisamente aquí donde debemos diferenciar dos historias. La historia real. La historia mucho más dramática que comenzó a circular alrededor de ella. Algunos titulares presentaron la situación como si Susana estuviera atravesando un deterioro irreversible, como si su salud estuviera al límite, como si cada nuevo problema físico confirmara que la diva ya no podría recuperar la vida que llevaba anteriormente. Pero los hechos disponibles no permiten llegar a una conclusión tan extrema. Susana fue operada. Sí. Tuvo dolores fuertes. Sí. Necesitó internación. También. Pero después, recibió el alta. Y comenzó a recuperarse en casa. Incluso Mirtha Legrand, una de las figuras más cercanas a su generación televisiva, le dedicó públicamente palabras de cariño mientras Susana atravesaba la recuperación de su operación de columna. Eso muestra una situación seria, pero no necesariamente desesperada. Sin embargo, existe un aspecto que explica por qué cada noticia relacionada con la salud de Susana provoca tanta alarma. Durante años, el público la ha visto como una mujer extraordinariamente activa. Viajes, grabaciones, programas, eventos, entrevistas, campañas publicitarias. Susana nunca construyó una imagen de retiro silencioso. Incluso con más de 80 años continuó apareciendo ante las cámaras. Por eso, cuando una persona así comienza a hablar de dolores articulares, espalda, tratamientos médicos o intervenciones, aparece una pregunta inevitable. ¿Está comenzando finalmente a pagar el precio de décadas de una vida físicamente intensa?
La edad no es una enfermedad, pero modifica la forma en que el cuerpo responde. Los períodos de recuperación pueden ser más lentos. Los dolores pueden volverse más persistentes. Aquello que a los 40 años parece una molestia pasajera, puede convertirse, después de los 80, en una limitación importante. Susana conoce perfectamente esa realidad. También sabe que su cuerpo ha sufrido accidentes y problemas físicos durante décadas. El público quizá recuerde principalmente sus vestidos, los estudios de televisión y sus momentos cómicos. Pero detrás de ese universo existen años de trabajo, movimientos constantes, viajes y exigencias físicas. Por eso, aunque hoy no exista evidencia de un cuadro terminal, ni de un deterioro irreversible, sus problemas recientes recuerdan algo que durante mucho tiempo parecía imposible. Susana Jiménez también envejece. La diva eterna también puede sentir dolor. También puede necesitar médicos. También puede necesitar descansar. O quizá esa sea la parte de esta historia que más conmueve a su público. Porque quienes crecieron viéndola también han envejecido junto a ella. Susana no representa únicamente una celebridad. Para millones de argentinos representa una época. Cada noticia sobre su salud funciona también como un recordatorio del paso inevitable del tiempo. Los dolores, las operaciones y el cuerpo detrás de la diva. Para entender por qué la reciente operación de Susana generó tanta preocupación, hay que observar su historia más allá de la televisión. Durante gran parte de su carrera, su cuerpo fue una herramienta profesional. Primero como modelo, después como actriz, más tarde como figura televisiva. Horas de grabación, tacones, escenarios, viajes, ensayos, cambios constantes de vestuario, rutinas impredecibles. La fama suele presentarse como una vida cómoda, pero en determinados niveles, también significa décadas, sometiendo al cuerpo a un ritmo que pocas personas mantienen durante tanto tiempo. Susana sobrevivió profesionalmente a varias generaciones, mientras muchos artistas de su época fueron desapareciendo lentamente de la vida pública, ella continuó. Eso ayudó a crear la sensación de que la edad simplemente no tenía demasiado efecto sobre ella. Pero la realidad física siempre termina apareciendo. En los últimos años, Susana ha hablado en diferentes momentos de dolores y tratamientos destinados a mejorar su movilidad y bienestar. Incluso, durante su estancia en España en 2026, realizó tratamientos de bienestar dirigidos a aliviar molestias articulares y musculares. Después llegó la hernia de disco. Una hernia de disco puede producir dolor intenso cuando una de las estructuras que se encuentran entre las vértebras comienza a presionar o irritar estructuras nerviosas. En algunos pacientes, el tratamiento conservador puede ser suficiente. En otros, especialmente cuando el dolor es fuerte o persiste, puede llegar a considerarse una intervención. Eso fue precisamente lo que terminó ocurriendo en el caso de Susana, según las informaciones difundidas públicamente. El episodio volvió a colocar su salud en el centro de la conversación, pero también reveló algo interesante. Susana parece tener una relación bastante particular con la preocupación que genera alrededor de ella. Cuando circulan rumores, generalmente responde. Cuando siente que exageran su situación. Sí. Eso ocurrió en abril. Aquella vez negó versiones que hablaban anticipadamente de una operación. Meses después, sin embargo, terminó necesitando realmente una intervención. La coincidencia alimentó aún más las especulaciones. Muchos comenzaron a interpretar cada señal como parte de un supuesto deterioro general. Pero hay que tener cuidado. Una persona de 82 años puede atravesar una cirugía, sin que eso signifique que esté entrando en una situación irreversible. De hecho, las noticias posteriores contradicen la imagen de una Susana completamente incapacitada. Después de recibir el alta, continuó recuperándose. Poco tiempo más tarde, volvió a aparecer vinculada a actividades profesionales. A finales de julio, por ejemplo, participó en una producción publicitaria en San Isidro. Las imágenes mostraron a Susana trabajando frente a las cámaras y luciendo un traje de baño durante parte del rodaje. Según la información publicada, la jornada se extendió durante muchas horas. Ese detalle es importante. No significa que todos sus problemas físicos hayan desaparecido.
Tampoco significa que su recuperación sea completa, pero demuestra que la frase «su salud no puede estar peor» no coincide con lo que públicamente puede comprobarse. Una persona en un deterioro extremo difícilmente estaría participando en una extensa producción publicitaria pocas semanas después. Lo que sí parece evidente es que Susana se encuentra en una etapa en la que probablemente tendrá que escuchar a su cuerpo de una manera diferente. Durante años podía imponerse al cansancio. Ahora quizá ya no. Durante años podía viajar constantemente. Ahora, cada viaje puede exigir más recuperación. Durante años una molestia física podía quedar en segundo plano. Ahora cualquier problema de columna o articulaciones puede limitar considerablemente su rutina. Ese proceso puede ser difícil para alguien cuya personalidad siempre estuvo asociada a la independencia. Susana no parece una mujer acostumbrada a quedarse quieta. Su trayectoria demuestra exactamente lo contrario. Siempre estuvo buscando algo nuevo. Una producción, una entrevista, un viaje, un proyecto, una reunión. Incluso, después de reducir su presencia permanente en televisión, continuó apareciendo en eventos y producciones especiales. Por eso, probablemente el desafío de esta etapa no sea únicamente médico. También es psicológico y profesional. Aceptar que el cuerpo necesita otro ritmo. Aceptar que quizá algunas jornadas que antes parecían normales, ahora son demasiado exigentes. Aceptar que después de una intervención importante descansar, no significa desaparecer, significa proteger la posibilidad de continuar. En cierta manera, esta etapa también modifica la imagen pública de Susana. Durante décadas, el público vio principalmente a la estrella. Ahora comienza a ver más claramente a la mujer. Una mujer de 89 años. Con dolores, con cicatrices, con médicos, con periodos de recuperación, pero también con una enorme voluntad de mantenerse activa. Esa mezcla es precisamente lo que hace que la historia sea más humana. ¿Qué tan grave es realmente su estado? Entre la preocupación y los rumores. Llegamos entonces a la pregunta central. ¿Está realmente Susana Jiménez en un estado de salud tan grave como sugieren algunos titulares? Con la información disponible actualmente, la respuesta responsable es: no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo. Sí existen problemas médicos reales. La operación de columna ocurrió. La internación ocurrió. Los dolores existieron. Pero también existen señales claras de recuperación. Susana fue dada de alta. Se encontraba descansando en casa después de la intervención. Posteriormente volvió a aparecer, realizando actividades profesionales. Por eso, convertir esa operación en una historia de deterioro irreversible sería ir más allá de los hechos conocidos. Lo que sí puede decirse es que la salud de Susana probablemente seguirá siendo un tema cada vez más importante. Tiene 86 años. Eso significa que cualquier intervención médica requiere más precauciones que décadas atrás. Significa controles, rehabilitación, descanso. Quizá cambios permanentes en su estilo de vida. Pero Susana ha construido toda su carrera alrededor de una característica muy particular: su capacidad para regresar. Regresó después de fracasos, después de rupturas sentimentales, después de conflictos mediáticos, después de cambios en la televisión, después de periodos fuera de la pantalla, incluso después de haber anunciado varias veces que reduciría su actividad. Terminó regresando de alguna manera. Tal vez por eso resulta tan difícil imaginarla realmente retirada. Durante décadas, fue presentada como la diva de los teléfonos, pero con el tiempo se convirtió en algo más, en uno de los últimos grandes símbolos vivos de una televisión que ya casi no existe. La televisión de grandes estudios, de audiencias masivas, de estrellas que podían detener un país con una entrevista, de programas familiares que reunían a varias generaciones frente a una misma pantalla. Susana pertenece a esa época. Quizá por eso cada problema de salud parece adquirir una dimensión histórica. Cuando Susana es hospitalizada, la noticia no afecta solamente a una persona. Para muchos espectadores, parece afectar también a una parte de su propia memoria. Recuerdan programas familiares con los que veían televisión, canciones, décadas, momentos de juventud. Ahí aparece el verdadero peso emocional de esta historia.
No es solamente el miedo a que Susana esté enferma. Es el miedo a perder a alguien que lleva más de medio siglo acompañando al público. Pero precisamente por respeto a esa historia, las noticias deben contarse con precisión. Susana Giménez está atravesando una etapa de mayor fragilidad física. Eso parece evidente. Pero fragilidad no significa final. Una cirugía no significa tragedia. Cumplir 82 años no significa que una persona haya dejado de tener proyectos. De hecho, pocas semanas después de la intervención, Susana volvió a trabajar. Eso puede interpretarse como una muestra de fortaleza, pero también debería funcionar como recordatorio de algo. El cuerpo tiene límites, incluso el cuerpo de una diva. Quizá el verdadero desafío de Susana ahora sea encontrar un equilibrio entre continuar haciendo aquello que ama y aceptar que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Su legado ya está construido. Susana podría abandonar mañana la televisión y seguiría ocupando un lugar gigantesco dentro de la cultura argentina. No necesita otro éxito para demostrar quién es. No necesita otra temporada para confirmar su fama. No necesita otra portada para ser recordada. Ya pertenece a la historia. Por eso, si estos problemas médicos obligan a disminuir el ritmo, probablemente la decisión más importante sea simplemente cuidarse. Porque después de tantos años dando entretenimiento al público, quizá el mayor lujo que Susana puede permitirse ahora sea tiempo. Tiempo para descansar. Tiempo para recuperarse. Tiempo para disfrutar a su familia. Tiempo para elegir únicamente aquellos proyectos que realmente desea hacer. Los próximos meses permitirán saber con mayor claridad cómo evoluciona su recuperación. Pero hoy la información disponible no describe una despedida. Describe a una mujer de 82 años que atravesó una cirugía importante. Volvió a casa y continúa intentando mantener una vida activa. Quizá esa sea la verdadera noticia. Susana ya no es invulnerable. Nunca lo fue. Pero continúa aquí. Continúa provocando titulares. Continúa despertando cariño. Continúa siendo observada por millones de personas. Mientras exista esa voluntad de seguir adelante, sería demasiado pronto para escribir el capítulo final de una mujer que durante más de medio siglo convirtió cada regreso en un espectáculo. Al final. Quizá esta sea la reflexión más importante de toda esta historia. Susana Giménez ha pasado más de medio siglo frente a las cámaras, regalando risas, emociones y momentos inolvidables a varias generaciones. Hoy, a los 82 años, su salud exige más cuidados, más descanso y un ritmo diferente. Pero eso no significa que estemos ante el final de su historia. Su reciente operación despertó preocupación y recordó a todos que incluso las grandes estrellas son vulnerables. Sin embargo, Susana continúa recuperándose, rodeada del cariño de quienes la acompañan y del afecto de un público que nunca dejó de seguirla. Ahora solo queda desearle tranquilidad, fortaleza y una recuperación completa. ¿Qué recuerdo de Susana Giménez permanece para siempre en su memoria? Déjenlo en los comentarios y compartan sus mejores deseos para la diva argentina. Si quieren seguir conociendo las últimas noticias, historias y novedades sobre las grandes figuras del espectáculo, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle me gusta al video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto en una nueva historia.